Buenas noches. Vamos a terminar hoy este capítulo y vamos en el número 116, 7.4. Bueno, ¿quieren leer o leo? Leo, Dale. el hombre mortal responde a la guía espiritual, así como el gran universo responde a la atracción extensa de gravedad espiritual del Hijo Eterno, la cohesión supermaterial universal de los valores espirituales eternos de todas las creaciones del cosmos finito, del tiempo y del espacio. O sea que la gravedad espiritual del Hijo es la que coacciona de manera supermaterial todos los valores espirituales de lo que le llamamos los cosmos finitos del tiempo y del espacio, o sea, todo el universo los 7 superuniversos, una. ¿Mm? La gravedad espiritual del Hijo, qué interesante. Ok. ¿Esto lo dicen en qué contexto? Eh, eh, esta sección se llama El organismo viviente del gran universo. Entonces están haciendo un paralelo entre lo que pasa en el hombre mortal y lo que pasa a gran escala, como por mostrar que así como nosotros somos un organismo viviente, el gran universo también. O sea, aquí está haciendo una comparación entre lo pequeño y lo grande. O sea que el ajustador de pensamiento es el que nos coacciona de alguna manera Es, cua- cuando nosotros decidimos de alguna manera también responder a esa guía espiritual. O sea que es como funciona en los dos sentidos. Entre más nosotros respondemos a la guía espiritual, entonces la guía espiritual más nos cohesiona hacia lo espiritual. sí, sí, o sea, el espíritu guía en lo macro y en lo pequeño. Y esa guía es para llevar a lo macro y a lo pequeño a la identificación y al descubrimiento de la unidad subyacente. Y esa unidad la identifico yo con la palabra cohesión, que todo está interrelacionado. Bueno, entonces, leemos el siguiente. ¿Sí? Los El, seres, dime, no, dale, yo estoy escuchando. los seres humanos son capaces de lograr una autoidentificación eterna con la realidad universal total e indestructible, fusión con el ajustador del pensamiento residente. De la misma manera, el Supremo depende eternamente de la estabilidad absoluta de la deidad original, la Trinidad del Paraíso. Ujú. De que me acabo de caer en cuenta en el párrafo anterior, a nosotros el que nos cohesiona es el Espíritu del Padre y a todo el universo es el Espíritu el Espíritu del Hijo.
O sea Mm. que, mm, y el espíritu de la tercera fuente y centro no la mencionan allí en esa unificación, digamos. Pero, porque hemos hablado de la mente antes, Sí, se me, aunque en la Trinidad está contenido el Espíritu Infinito también, pero sí, porque para nosotros a manera individual, la mente, o sea, la dotación del Espíritu Infinito, el aporte que las es más como un utilitario de poder hacer las cosas acá en la materia. La mente, el mecanismo que piensa, percibe y siente. Si realmente, o al final nosotros recibimos las dos influencias, claro, porque siempre tenemos la presencia, o sea, la gravedad del Espíritu Infinito del Hijo Eterno, la gravedad espiritual siempre nos está, ¿cómo decir? Jalando hacia la percepción espiritual. Y entonces nosotros estamos metidos, estamos inmersos en la segunda, en la cohesión supermaterial, porque estamos metidos en ese gran universo, ¿no? O sea que sí recibimos también cohesión espiritual en el todo y en la parte. sí, es que es como que el ajustador te guía para que te vuelvas espiritual o que se espiritualice tu mente, dicen. Esa es la expresión que usan en alguna parte, ¿no? Y una Sí. vez que tú logras eh, hacer tuyas o asimilar o tener esas cosas espirituales, eh, se correlacionan, se atraen con las demás cosas espirituales del universo. Y ahí ya opera la gravedad espiritual. O sea, la atracción, la gravedad espiritual del Hijo Eterno no puede actuar si no hay cosas espirituales, ¿no? Tienen Ujú. que aparecer las cosas espirituales. ¿Y de cuántas gravedades podríamos hablar ahí? Pues el libro habla de tres gravedades. Dice que hay incluso la personalidad también. Sería como una cuarta, solamente que no es cuantitativa, sino cualitativa. Ujú. O sea, es más que percibes que hay otra personalidad cerca o que existe otra personalidad en algún lugar o algo así. Pero no es que, por decir algo, si está cerca o está lejos, la percibas más fuerte o menos fuerte, sino que simplemente es o no es. ¿La percibes o no la percibes? Y las otras tres gravedades, pues son la material, la mental, que dice que mentes similares se atraen por eso, y la espiritual. Porque la gravedad material es la que ejerce la isla del paraíso. La gravedad material, ellos dicen que hay dos, pero la más importante es la tendencia de todo a rotar alrededor del centro del universo. Eso es lo que hace que haya, ya sea en un sentido o en otro, flujos de galaxias en los niveles del espacio.
Hay algo que los astrónomos llaman el gran atractor, y es que hay un flujo de galaxias y hasta donde alcanzan a ver, porque ya dan como la vuelta y la misma Vía Láctea ya no deja ver tanto. O sea, podemos ver hacia afuera de la Vía Láctea, pero tangencialmente nos obstruyen las propias estrellas de la Vía Láctea la visibilidad. Entonces, hasta donde alcanzamos a ver, hay un flujo de galaxias. Entonces, ellos creen que hay algo atrayendo, porque todas van para allá. Lo llaman el gran atractor, ese objeto grande que tal vez haya, creen ellos, desconocido, que atrae a las galaxias, pero realmente es que están dando la vuelta Ujú, y lo que estarían viendo es probablemente el flujo de galaxias debido al primer nivel del espacio exterior. Entonces podría haber una gravedad circular también. Es que esa es la gravedad del paraíso, es una gravedad diferente a la que nosotros llamamos gravedad. La de nosotros es gravedad local, que es la fuerza de atracción entre dos partículas con masa. Y eso opera a lo largo de la línea que une las dos partículas. Y si son cuerpos hechos de partículas, eh, entonces acaba siendo lo mismo, pero desde el centro de masa de uno hasta el centro de masa del otro se dibuja una línea y sobre esa línea es que actúa la atracción. ujú. Esa es la gravedad lineal, que es la que nos enseñan en los cursos de física, cuando vemos física. Pero el libro dice, "Ay, es que es otra la gravedad que la que es más, digamos, es más elevada en el sentido de que eh, algunas partículas solo responden a esa gravedad, pero no a la gravedad lineal. Ya si es más densa la materia, responde a ambas gravedades. Pero entonces es más elevada en su origen y en su naturaleza la gravedad circular, la tendencia a rotar alrededor del paraíso. Ujú. Los que hablan de la Tierra plana, ¿no? Todos los mundos son esféricos, pero la Tierra es una arepa. Mm. ¿Cómo así? Los terraplanistas. Ah, yo había leído algo que ahora me lo vuelvo a encontrar, que cuando, cuando algo se espiritualiza, hay que hacer un ajuste en la gravedad espiritual. Como que si la gravedad espiritual hubiera estado calculada para una existencia X y al aparecer un X más uno, un más uno de esa X, haya que hacer un ajuste. Yo lo entiendo así. No sé si te voy a poner el pedacito que encontré para... Ah, Pues dice, cada vez que una realidad espiritual se actualiza en los universos, este cambio necesita del inmediato e instantáneo reajuste de la gravedad espiritual. Pues para que siga siendo compensada. ¿O cómo podría entender eso allí? gracias, ya acá lo pegué. Voy a pegarlo completo, porque pues yo lo saqué de contexto. Yo siempre he tenido esa quietica. Pues ¿Será que uno va subiendo por escalas? ¿Cómo?
como escaleras, como escalas. Pues es como cuando a ti te tienes una mochila y te echan piedras. Pues tú ajustas la cantidad de fuerza que tienes que hacer con las piernas al caminar. Entonces, eh, si tienes una cuerda amarrando a, a un objeto y de repente el objeto se hace más grande, pues tú tienes que hacer más fuerza o cambiar la cuerda por una más Ujú. elaborada. Eso tiene que ver con los actuales que se manifiestan a partir de los potenciales, de los tres absolutos de potencial. Ujú. El, el absoluto no cualificado entrega energía a materia y una vez que es entregada, que está manifestada, pasa a ser administrada por el paraíso. Y el absoluto de deidad entrega o manifiesta cosas, no cosas, más bien valores o niveles de la personalidad o que tienen que ver con lo espiritual. Pero una vez que se manifiestan, entonces el que pasa a administrarlos es el absoluto de deidad. No, perdón, De corrijo, universal. el Hijo Eterno, el Hijo Eterno. Entonces ahí tendría que hacer ese reajuste que mencionan ahí. Yo creo que es como decir que tienes, por decir algo, una roca amarrada en una cuerda, en un extremo de la cuerda, y le estás dando vueltas, Sí. como una onda, pues. Si, si la cuerda es muy débil, pues se va a romper. Es- Ujú. Y si usas una cuerda muy fuerte, pues no vas a poder girar, porque la cuerda pesa mucho, no lo vas a poder girar bien. Ahora, si la masa cambia el tamaño de la roca o te pegan ahí otra Otra roca, roca. te dan la mitad, bueno, digamos que aumenta la roca, pues tú tienes que ajustar también la cuerda. Entonces, yo creo que aquí es igual. Si la cantidad de cosas espirituales aumentan, el Hijo Eterno debe, o sea, él debe atraer, pero supongo yo que esa atracción está calculada para que no sea ni mucha ni muy poca, ¿no? En cada nivel, No, sino la necesaria. No, yo me devolví. Nos devolvimos de cita. Toca volverla a leer. la voy a pegar aquí al lado de la cita completa que pusiste. A ver, ¿qué hice acá? Creo que la pegué mal.
Sí, esto está aquí más abajo. Y ahora sí quedaría así, ¿no? Las reacciones y fluctuaciones de la gravedad espiritual son siempre fieles al contenido de los valores espirituales, el estado espiritual cualitativo de un individuo o de un mundo. Este poder de atracción responde instantáneamente a los valores interespirituales e intraespirituales de cualquier situación universal o condición planetaria. Cada vez que una realidad espiritual se actualiza en los universos, este cambio necesita del inmediato e instantáneo reajuste de la gravedad espiritual. Ese nuevo espíritu es realmente una parte de la segunda fuente y centro. Y con tanta certidumbre como el hombre mortal se convierte en un ser espiritualizado, llegará al Hijo espiritual, el centro y fuente de la gravedad espiritual. Pasamos al otro. Lo leo. Tienes el micrófono cerrado, pero entendí que dijiste que sí. Los seres humanos son capaces de lograr una autoidentificación eterna con la realidad universal total e indestructible, fusión con el ajustador del pensamiento residente. De la misma manera, el Supremo depende eternamente de la estabilidad absoluta de la deidad original, la Trinidad del Paraíso. Ujú. Imagino van lanzando más pistas sobre lo que implica fusionarse con el ajustador, ¿no? Porque no es, o sea, uno dice, no, pues es como un remoquete, fusionarse con el ajustador. Por ejemplo, yo hasta ahora no había como sido sensible de esta autoidentificación con la realidad universal. Yo pensaba que la función con el ajustador, obviamente, nos dicen que nace una nueva persona, que mi mente se va a ver fortalecida con la mente del ajustador, que el ajustador va a tener mi personalidad y que somos un solo ser. Y es una nueva criatura en el universo. Pero chévere esa autoidentificación, o sea, además vamos a tener esa potencialidad de dimensionar lo que es la realidad, vamos entendiendo la realidad universal desde otra óptica. Mm. Y ahí no hay parciales, o sí, porque yo creo que la sintonía con el ajustador, así no me fusione, me da muchas prerrogativas. Entonces voy aumentando mi capacidad de percibir la realidad de una óptica diferente. Sí, es que nosotros por nosotros mismos no sabemos qué es lo que es bueno. De hecho, tampoco lo que es verdadero o lo que es bello. Tenemos nuestra opinión, pero esa es solo una opinión porque somos aún muy inexpertos, o sea, no tenemos experiencia. Pero el ajustador, además que tenemos muy poco conocimiento, ¿no? Pero el ajustador
sí te da o te indica lo que constituiría una bondad, eh, teniendo en cuenta todos los factores. Entonces, por eso es que tú te identificas al hacer la voluntad del Padre con el todo. O sea, en el nivel espiritual es una cuestión de adoración, Ujú, es una experiencia de comunión, el dar ese regalo, el decidir hacerlo. Y luego ya desde el punto de vista filosófico, que no es como lo más importante, pero desde el punto de vista filosófico, equivale a una unión con Dios, una unión con, por lo tanto, con el todo y un moverse en la dirección del plan que diseñó, que planeó ese todo. Entonces, filosóficamente, lo más coherente o lo único coherente en últimas es hacer la voluntad del Padre. Por supuesto que tú no la vas a hacer simplemente porque sea filosóficamente coherente. Es, es como un bono adicional. Tú la haces la voluntad por una cuestión de querer hacer ese regalo, una cuestión de eh, adoración, de comunión, etcétera. Pero gratis, tienes además esa unión con la totalidad. O sea, es la decisión óptima, la decisión lógica, la única decisión que de forma coherente valdría la pena tomar. Y por eso es una autoidentificación con la realidad universal total e indestructible. ujú, Es lo único que, es decir, todas las realidades en tu vida serían relativas, perecederas y solo relativamente valiosas, excepto esos momentos de identificación con el ajustador. Por eso la vida misma es una serie de experiencias para perfeccionar tu habilidad de lograr esa coherencia, ese estar en fase, alineados, sincronizados, en equipo con el fragmento. mm, Re- pues sí. Eso para mí es una de las enseñanzas del libro de Durantia más impresionantes. O sea, yo lo digo de forma resumida. ¿Qué te están diciendo que es el propósito de la vida, de todo lo que te pasa en últimas, de todo tu plan de vida, tanto las cosas pasadas como las que vendrán? Todo está calculado y diseñado en últimas para que aumentes tu habilidad y tu anhelo de estar en comunión con el ajustador. Eso es lo único que importa al final de cuentas. Mm. Pues esta cita que pegué allí, digamos que está adelantándonos un poquitico al capítulo siguiente o el posterior al siguiente, pero de alguna manera me llama la atención el nivel digamos, o la ampliación que nos da el libro, lo que nos enseña el libro, porque dice que el otorgamiento de la vida hace que los sistemas de energía sean capaces de autoperpetuación, autopropagación y autoadaptación. Seguidamente nos dice que la dotación de personalidad imparte a los organismos vivos las prerrogativas ulteriores de la autodeterminación, autoevolución y autoidentificación con un espíritu de deidad capaz de fusión. Entonces ahí aparece la personalidad como si no tuviese, si no nos dotaran de personalidad, no teníamos la posibilidad de fusionarnos, ni de autodeterminarnos, ni de evolución, ni autoevolución, ni autoidentificación. Entonces, la personalidad de alguna manera es
como ese impulso que hace posible que seamos algún día fusionados con el ajustador, si no, no. Mm. Una cantidad de autos acá. Sí. Autodeterminación, o sea, soy libre albedrío, ¿no? Autoevolución, o sea, crecer por decisión, Ujú, por tomas de decisiones personales. Bueno. Y autoidentificación, reconocernos como seres divinos. sí. Y además tomar esas decisiones de libre albedrío, pero alineadas, ¿no? Con el espíritu, ese espíritu guía. Ujú, muy grande esto. Y aquí, en esa frase yo vería el sentido de la vida. Que le pregunté, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Algo dice, no, pues nacer, crecer, reproducirnos y morir. Esa es la primera parte del Sí, párrafo. sí, pero como estamos dotados del Padre y recibidos por el Padre, tenemos esa capacidad de emoción. Sí, sí, La doctora Carolina decía sobre la fusión, ¿no? Decía, no se rompan tanto la cabeza, eso es como una gestación. Viene el óvulo, viene el esperma, los dos se funden y nace un nuevo ser, que se le pone un nombre y un número de cédula, ¿no? Dice la forma más fácil de explicar. Sí, pero la trascendencia que tiene es tenaz. Sí, y es un ciudadano cósmico. Y ya es indestructible, ya no hay reversa, pues ya no Ya, vamos a tener la posibilidad de decir, no, no sigo. Sigue porque sigue. sí, es muy difícil de entender. Porque, a ver, ese nuevo ser cuando mire hacia atrás, eh, Era- ¿con cuál de los dos se identifica? Pues con ambos, ¿no? O sea, cuando tú miras hacia atrás, ¿con qué te identificas? ¿Con el espermatozoide o con el óvulo? Eh, hay gente que, yo he hecho esa pregunta y hay gente que dice, o sea, yo les digo, imagínense antes de la fusión, por ejemplo, del, de la fusión, o sea, de la fecundación, mejor dicho. ¿Y qué se imaginaron que era? Y muchos se identifican con el espermatozoide, por ejemplo, pero eso no es cierto. O sea, igual, si te identificas solo con el óvulo, tampoco. No eras uno de los dos. Eras los dos, pero menos, pero ahora eres mucho más que los dos también, más bien. Ujú, Entonces, cuando estemos fusionados, ¿cómo nos veremos en retrospectiva? ¿No? O sea, y digo nos veremos, pero pues estoy hablando desde mi punto de vista de ser no fusionado, ¿no? Entonces, ujú, el ajustador podría estarse haciendo la misma pregunta. ¿Cómo se verá ese ser? Dirá, se imaginará que era yo o se imaginará que era el ajustador o ninguno de los dos. Y visto desde nuestro punto de vista hacia el futuro, ujú, eh, ese ser va a tener algo nuestro, pero es más. Y no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, es más. ¿O será más? En alguna parte del libro dice que no se sabe cuál es cuál.
No, no, exacto, no se podría Mm. identificar cuál es cuál, porque es una nueva persona. Es que cuando usted mira al espejo, usted tiene cara de óvulo o cara de espermatozoide, ¿no? Nada que ver, ni el uno ni el otro, es un nuevo ser. Sí, es muy raro y el libro enfatiza que es una técnica de producir seres bastante, pues, particular, única. Es decir, un ángel no se produce mediante esa técnica. El ángel ya lo crean siendo ángel, ¿no? Él no está esperando en algún momento fusionarse, o sea, no, él ya está listo. Pero tiene que hacer su carrera de millones de años. Sí, pero no, bueno, le podría pasar a algunos que los transformen de orden, algunos. Por ejemplo, se convierten, si mal no recuerdo, en estrellas vespertinas, ¿Quién? los ángeles. O sea, sí son muy destacados. eh, Ese es uno de los orígenes de las estrellas vespertinas. ¿Y Máximo? Porque los que yo sí sé que tienen una carrera ascendente similar a la nuestra son los que se vuelven ángeles guardianes, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos ascienden con nosotros, obviamente van haciendo su carrera y están siempre con nosotros, inclusive hasta la orilla de Abona. En algunos casos, pues no dicen cuándo ni por qué, el ángel guardián nos sigue acompañando por Abona. Pero si no nos acompaña, es porque él se va a hacer su carrera a Serafington, ¿sí? Y cuando nosotros salimos ya al paraíso, que hemos ascendido por toda Abona, volvemos y nos encontramos con ellos, ¿sí? Y esos ángeles, algunos, como ellos son dos, hacen una unificación que no es una fusión. Tienen una técnica en que se funcionan los dos para poder entrar al cuerpo a la finalidad. Pero esos son los seráficos, pero los otros nunca he estudiado así en profundidad la carrera de ellos. Me llama la atención que se conviertan en estrellas vespertinas. Sí, dice que las estrellas vespertinas, si mal no recuerdo, tienen un doble origen. O son creadas ya como estrellas vespertinas Mm, o corresponden a serafines que por su nivel de logro o no sé si les hacen un concurso, una prueba técnica o qué, pero los transforman. No recuerdo quién los abraza, como dice el libro, si es la madre espíritu o si será el espíritu infinito, bueno, ujú, y, y los convierten en, o sea, salen del horno como estrellas vespertinas. sí, interesante. Sí, entre las cosas que hacen es acompañar a los Micaeles, o a los hijos en general paradisiacos en los otorgamientos, en los Ujú. planetas. Entonces el ángel que consoló a Jesús en el huerto y el que le dijo cuando era como a los 12 años, creo, se le apareció creo que fue en la casa, en la cocina, y le dijo, es hora de que te ocupes de los asuntos de tu padre. Ese era, y es una de las labores de ellos decirles esa frase. Esa era una estrella vespertina. Ah, mira, aquí encontré, dice, las estrellas vespertinas, la brillante estrella de vespertinas, constituyen una orden dual única en su género, pues comprenden algunos de dignidad creada y otros de servicio alcanzado, como tú dices. Luego dice que de las creadas, al menos en el universo elevado, hay 4.832 y 8.800 nuevos espíritus ascendentes que han logrado este objetivo de servicio excelso. Muchas de esas estrellas
comenzaron sus carreras universales como serafines. Otros han ascendido a partir de niveles de criaturas no reveladas. Mm, Como objetivo para ser alcanzado este elevado cuerpo, no está nunca cerrado a los candidatos para la ascensión hasta tanto un universo no se establezca en luz y vida. Muy bonito. Tiene mm, una fuerza espiritual que puede manifestarse independientemente de su presencia personal. Muy chévere. mm. Sí, acompañan a los aonales, acompañan a los micaeles. Mm. ¿Y los superángeles, cuáles serán esos? ¿Serán estos mismos? No, son No sé otros. si se refiere a los supernafines, econafines, omniafines. ¿Una Mm. expresión para referirse a ellos ok. Ah, sí, porque de todas formas son de esa creación, pues, del Espíritu Infinito. Ujú. Bueno, leemos el último y nos Sí. vamos. Vamos a Momit. El último y nos vamos. Léelo. Bueno, el impulso del hombre por la perfección del paraíso, su lucha por llegar a Dios, crea una genuina tensión de divinidad en el cosmos vivo, que puede tan solo ser solucionada por la evolución de un alma inmortal. Esto es lo que sucede con la experiencia de una criatura mortal individual. Pero cuando todas las criaturas y todos los creadores en el gran universo del mismo modo se esfuerzan por llegar a Dios y a la perfección divina, se acumula una profunda tensión cósmica que tan solo puede encontrar resolución en la síntesis divina del poder todopoderoso con la persona espiritual del Dios evolutivo de todas las criaturas, el Ser Supremo, Mm. patrocinado por un mensajero poderoso temporalmente residente en Urantia. Fíjate, ahí está dando una definición de lo que es el Ser Supremo. Sí, pero, Síntesis divina del poder todopoderoso, o sea, ahí está hablando del Supremo Todopoderoso, con la persona espiritual del Dios evolutivo, o sea, ahí está hablando de Dios el Supremo. Dios el Supremo. Es nuevamente la unificación poder-personalidad que hemos hablado tanto. Sí, pues que venimos hablando en en el último año. El impulso del hombre por la perfección del paraíso, su lucha por llegar a Dios, crea una genuina tensión de divinidad en el cosmos vivo, que solo puede ser solucionada por la evolución de un alma inmortal. Porque es la materia anhelando lo espiritual. Y eso no puede ser, ¿no? Es la única, porque son niveles diferentes, aunque en el fondo todo sea uno, pero digamos, se manifiesta esa unión mediante el surgimiento del alma, que es morontial, que es el nivel intermedio mediador y que por lo tanto también de algún modo sirve como nivel unificador. Entonces ahí está como dando una justificación de la razón de que existe el alma y de que exista la superalma, Sí, que es el ser supremo.
Aquí uno podría hacer como un dibujito de todas las partes que han mencionado. O sea, si es un organismo viviente, entonces te están diciendo cuál sería el cuerpo, el alma, la mente, el espíritu de ese ser. Ujú, Entonces, el cuerpo es el gran universo, los 7 superuniversos. O sea que sería un organismo como con forma de dona. ujú, O sea, no va a ser un organismo con piernas, con brazos, con cabeza, sino que tiene una forma que nos puede parecer a nosotros pues muy rara, ¿no? Sí, o sea, como una dona, y que sí tiene como 7 grandes centros, ¿no? Como eso serían como que, como las cabezas, como los brazos, como los ganglios, no sé cómo sería este organismo. Y eh, ¿de dónde toma la energía? Dice luego acá. ¿Cuál es el alimento? La energía vendría del paraíso bajo. Esa es como la fuente de alimentación. Eh, y esas energías se distribuyen, ¿no? Mediante estos seres que los centros de poder universal y luego los controladores físicos son los que lo energizan, pues, como el sistema circulatorio, digamos. ujú, Y tiene una mente, pero es la mente suprema, es una mente de tal magnitud que tiene la cualidad de integrar todas las experiencias de todos los seres, las capta y la unifica, como si percibiera el cerebro la experiencia de cada célula del organismo y eso le sirviera para construir la conciencia. ok, Luego tiene una guía espiritual, o sea, el propósito de ese organismo, no, primero la mente, ¿no? El propósito de ese organismo, de esa mente es eh, transformar ese cuerpo, esas siete superuniversos, esas 7 espirales, interpretando la guía del espíritu. Entonces, por eso va evolucionando el aspecto de ese cuerpo. Va, a medida que están en luz y vida, se va a ver todo mucho más armonioso, mucho más equilibrado. Entonces, es un organismo en evolución, no es un organismo terminado. Es como si estuviese un embrión o en una metamorfosis, cambiando permanentemente, ¿no? ujú, Y el poder espiritual, pues es el del Hijo Eterno y también un poco el de la Trinidad, ¿no? La Trinidad tiene que ver ahí con orientarlo, ¿no? Como con dirigirlo, porque la Trinidad es la que le da la personalidad al Ser Supremo. Entonces, el Ser Supremo, además, acuérdate que va a manipular cada vez más energía. O sea, él va a poder mover esas 7 partes, por decirlo así, como si fuesen sus brazos. Es decir, a nivel local, el aspecto todopoderoso,
implica que cada vez te permiten administrar más energías. O sea, va a ser responsable al menos de la estabilidad, si no de un movimiento, sí de una estabilidad. Y el alma es la integración que mencionan aquí de el aspecto todopoderoso. con la personalidad. Sí, me- claro, tiene que ver porque La persona espiritual. la persona es la que toma las decisiones, ¿no? Es la que construye alma. Mm. Ahora que hablamos del ajustador, eh, después de la fusión, nosotros quedamos con dos mentes, digamos, o con dos servicios de mente. Mm. Y él sigue, según vamos ascendiendo, cada vez que yo avance y ajuste tanto mi experiencia como mi conocimiento y mi nivel de percepción, entonces él me va entregando más de sus capacidades mentales para poder. Él no es que de una vez me entrega todo el poder de su mente, no. Porque como uno va teniendo una formación después de que sale del sistema, si ya sale fusionado, entonces luego llega la constelación y luego llega a la capital. Entonces, según avance, él va aumentando el, ¿cómo se dice? El voltaje mental. Y hasta que Mm. uno no cumpla ciertas cosas, no lo dejan pasar. No lo dejan aumentar, no lo dejan pasar de un lado a otro. Así como acá en los 7 niveles así como en la Morontia. Ok. Entonces, así mismo, pues uno va cogiendo más, así como el Supremo va aumentando ese poder, yo le hago esa analogía con lo que yo me voy empoderando y claro, al yo empoderarme más, el ajustador ya me da más de su capacidad mental. Entonces así le debe pasar también al Supremo, al Ser Supremo. En la medida que todo el mundo va creciendo, pues él también va teniendo todavía más poder hasta que todos nos completamos, pues aceptamos hacer la voluntad de Dios. Dice que si todo el mundo, si todos los seres del universo decidieran hacer la voluntad de Dios, el Supremo se completaría en ese momento. Entonces esa comprensión del sistema del Supremo va por el lado del poder únicamente o también por el lado de la personalidad. Es un poder experiencial para hacer más cosas, resolver más problemas, administrar mejor. Ujú, También es un poder en el sentido de que le confieren cada vez más el control de energías, de circuitos de energía, de cuestiones físicas. ujú, Es como cuando un niño va madurando, cada vez tiene movimientos que son menos torpes, ujú. es capaz de ejecutar tareas físicas más complejas de manera más eficiente. Entonces es una evolución no solo en digamos que en lo mental o a nivel de lo personal, sino también de lo físico. Y mirando en retrospectiva, fíjate que nos van hablando como de la relación con muchas partes del universo, ¿no? O sea, empieza acá, bueno, ¿qué es el todopoderoso? El concepto de crecimiento. eh, y ya luego empiezan la mente.
cómo se relaciona con la mente, porque él tiene una mente, ¿no? Ujú. Y, y creo que igual van haciendo comparaciones como al final, en el último que leímos, con la mente de la criatura, ¿no? Luego la relación con Dios, el séptuple o séptuplo. eh, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Con la deidad del paraíso. Y bueno, y cierran el capítulo, bueno, con los creadores supremos, con los controladores séptuples, que son estos de acá. Y entonces es como una historia de cómo se relaciona con muchas partes que están ya en el gran universo y que algunas están para servirle a él directamente, de hecho. Y cómo ese crecimiento no es pues de forma aislada, sino que está dependiente y está interrelacionado con esos otros factores y esas otras eh, ayudas espirituales, con la Trinidad, por ejemplo. Entonces no es un organismo creciendo en aislamiento, sino de forma interrelacionada y como codependiente. Y de ahí que sea un organismo al final, ¿no? Es un organismo viviente, o sea, como dinámico, Sí, no simplemente un organismo estático. en crecimiento, en expansión. Sí, o sea, el crecimiento, tal vez lo que nos deja también de enseñanza es que el crecimiento implica que haya muchísimos factores en juego cambiantes involucrados. Tú no puedes crecer creciendo y nada más. O sea, hay una dinámica de muchas ayudas, mucho flujo de energía material, mental, espiritual para que tú puedas crecer. Buenísimo. Es que a mí me encanta hacer el análisis, o sea, eso lo debería hacer uno con cada documento, ¿no? En retrospectiva, por qué organizaron estos títulos y lo que significaba cada título en ese orden. Para explicar el título grande, ¿no? Sí, cuál es la estructura, ¿no? O sea, cada documento tiene su propio mapa que establece relaciones entre unas secciones y otras y unos órdenes. Algunos van en paralelo, otros van secuenciales, otros van construyendo para un gran final, otros sencillamente, bueno, unos pueden ir de lo pequeño a lo grande, otros de lo grande a lo pequeño, pero estos seres cuando escriben estos documentos tienen una estructura en mente, o sea, los tuvieron que planificar muy bien, solo que ellos o no tenían espacio o no les gusta explicar No los o, dejan. Dije, no, o dejemos creyeron, algo para que se entretengan. o creyeron que íbamos a entender así nomás o lo hicieron a propósito, lo que tú dices. Pero Pero siempre, no te creas que eso le pasó al Maestro Jesús. Él a ver, empezó a explicarle a los apóstoles el Evangelio del Reino y el día que los iba a soltar, dijeron, no estamos preparados, no entendemos nada. ¿cuándo Y es que era entonces, imparcial? ¿Y qué temas era? entonces se llevó a Pedro, me olvidó, ya se me olvidó a quién se llevó, llevó a Juan, a Pedro, a Simón Pedro, a Juan y a otro. Él se los llevó. Ese capítulo se llama el Sermón del Lago o yo no sé qué del lago. Y a explicarles a ellos porque pues él vio que eran como los que pillaban mejor el mensaje. Y en ese capítulo está tan explicado el Evangelio del Reino
y la misión de Jesús, que quedamos totalmente conmovidas, como que nunca hubiéramos leído ese capítulo. Nos llegó tan, o sea, fue una claridad absoluta. Entonces, allí, entonces ellos tres eran los encargados de coger a los otros y empezarlos pues con la base que ya tenían, que no era completa según ellos, pues que ya sí pusieran a hacer las predicaciones. Y él los iba a alargar para que se fueran y le tocó quedarse un tiempo más con ellos. Mm. Entonces así están los reveladores aquí. No, pues Y ellos creen que con eso ya íbamos a entender el Ser Supremo. les cuesta mucho ponerse en nuestro nivel, muchísimo, muchísimo. Pues que lo dicen desde el principio, ¿no? Sí. Pero luego se nota porque, o sea, se supone que ellos son excelentes profesores, ¿no? En ese nivel tienen que ser, pero a la gente le cuesta entender el libro. Entonces, eh, al estar en otro nivel, aunque sean buenos profesores, adaptar su enseñanza a nuestro nivel les cuesta mucho. También que nosotros, pues, no estamos muy motivados ni muy interesados como humanidad en esos temas. Entonces, pues, tampoco es que ellos tengan que hacerse responsables de que a nosotros no nos interesen. O sea, nosotros también tendríamos que poner un poco. Pero de Sí. todas formas, requiere un esfuerzo extra entender cómo van construyendo el discurso y la tesis que presentan en cada documento. Ujú. Bueno, hemos terminado el documento 116, el Supremo Todopoderoso. Muy bonito documento. Además, esa forma de estudiar me encantó. Me Sí, hemos encantó, me encantó. descubierto muchas cosas entre todos, que es todo un logro porque creo que lo entendimos casi todo, ¿no? Pues, Bueno, que nos, entenderlo es mucho decir, pero sí le genera muchísimas posibilidades de entender más. O de armar una matriz nueva para intercalar otros conocimientos de aquí mismo del libro y entenderlos, ¿sí? al menos ya no te asusta, o sea, si te dicen, No. hay que exponer la sección número 4, pues dice, listo, pues la repaso y ahí hay algo me invento, algo repaso y ahí no me va, o sea, es que estos documentos generan pánico y No, la gente no quiere saber nada del Supremo. casi frustración y eso es lamentable porque Ujú. pues ahí hay mucho, 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 mucho que aprender. Es como decir que hay un documento nuevo del libro, pues uno se emocionaría, ¿no? Pues sí, es lo mismo, porque si no lo ha leído, pues es como un documento nuevo, solamente que pues ahí va a haber que dedicarle tiempo. Pero bueno, pues gracias a todos. Voy a parar de grabar por hoy. Parar de grabar, de grabar, de grabar. Acá arriba.